Exactamente, vos lo has dicho. Así que si te parece bien, nos sumamos ya mismo al doctor Gerardo Laube, que es médico infectólogo. La idea es hablar acerca de la bacteria que causa la faringitis y que este año ya ha provocado algunas muertes. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al Interactivo. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Alejandro. Preguntarle acerca de esta bacteria que produce la faringitis y qué está sucediendo con la misma. Bueno, esta bacteria es ampliamente conocida, más por los pediatras, ya que es una de las principales responsables de cuadros de faringitis y también de infecciones de la piel. Se trata del Streptococcus pyogenes, que es una bacteria relativamente fácil de tratar. Sigue siendo muy útil la penicilina, los derivados de la penicilina. El tema es que algunos casos se complican con las llamadas bacteremias o cuadros infecciosos generalizados, los cuales siempre ponen en alerta a los sistemas de salud en función de la gravedad justamente de esos casos. Y es lo que justamente hizo que el Ministerio de Salud también en nuestro país haya alertado en cuanto al incremento de casos notificados en lo que va de este año comparado con los años previos. Una inflamación de garganta, una faringitis, uno se imagina una inflamación de garganta. ¿Qué es lo que lleva o qué sucede, qué hace esta bacteria que lleva a que una persona pueda llegar a morir, doctor? Lo que hace en general es que es un germen que en algunas circunstancias, con diagnósticos tardíos, puede diseminarse por vía sanguínea y producir un cuadro infeccioso generalizado. Y eso es lo que justamente hace a la alerta, porque no siempre es fácil a veces distinguir una angina bacteriana por este microorganismo de anginas virales. De ahí la necesidad de la consulta. Este tipo de cuadros de faringitis en general son raros de verse en las edades de lactantes, es decir, en la primera infancia, ya que la bacteria necesita, digamos, una puerta de entrada que se llama receptor, y ese en general está presente después de los 3 años. No hay que olvidar al respecto que esta bacteria también es responsable de una enfermedad que las abuelas conocían y mucho, que es la escarlatina, la cual hoy se ve menos, justamente ¿por qué? Porque hay tratamientos rápidos para el estreptococo cuando produce la angina y de esa manera se lo erradica, se lo trata. Pero no siempre las consultas son rápidas. Tal cual, yo tuve esa enfermedad cuando era muy chiquita, a los 6 años, que recuerdo que me tuvo un mes en cama y me afectó, digamos, era bastante brava porque me dejó un problema coronario, digamos, leve, pero un problema al fin. Claro, porque el estreptococo también se asocia a una enfermedad que en algunas ocasiones produce cuadros articulares y cuadros cardíacos, que es la fibra reumática, la Claro. cual justamente es una de las consecuencias a veces de diagnósticos tardíos y por lo tanto no de tratamientos oportunos. Como vemos, esta bacteria se las trae, como diríamos popularmente, en el sentido de que, por un lado, es fácilmente tratable. El tema es que cuando esa consulta no es inmediata, el tratamiento no se hace en forma efectiva y oportuna, puede traer consecuencias. Y es sobre eso en los cuales a veces se resalta la necesidad de la consulta y surgen estas comunicaciones, esas advertencias de los sistemas de salud. ¿Para qué? Para que sigamos siempre con ese axioma que es la consulta rápida, temprana, oportuna, para que primero no haya automedicación y fundamentalmente para que sea diagnosticado ese cuadro y de esa manera se lo pueda tratar en forma correcta. Doctor, ¿es una enfermedad la faringitis a la que hay que tenerle cuidado todo el año? Y en general predomina en las épocas invernales, porque muchas de las faringitis son de causa viral. No nos olvidemos que COVID mismo tenía un porcentaje de pacientes que comenzaron también con la fiebre, el cuadro pseudogripal o a veces verdaderamente gripal con el decaimiento, la astenia y el compromiso justamente de vías aéreas superiores, expresado en este caso con las anginas. Anginas y faringitis, usémoslo de alguna manera como sinónimos para que justamente tengamos en claro la necesidad de la consulta. Bien, a mí me gustaría preguntarle cómo, digamos,
¿frente a qué vamos inmediatamente al médico? Porque está mucho el tema de, no, me duele un poquito la garganta, me tomo un Tafirol. Le estoy diciendo el nombre comercial, doctor. Me tomo un Tafirol y con esto se me pasa. Bueno, ¿ante qué nos duele la garganta y vamos inmediatamente al médico? Tenemos que volver con esas costumbres, ¿verdad? Miren, en general, las faringitis por estreptococos no tienen tanto compromiso de rinitis, de resfrío, ni tiene tanta tos como tienen las gripes o los cuadros virales. Primer concepto que en este contexto tenemos que tener. Las faringitis por estreptococo se acompañan, más allá de un dolor importante de comienzo brusco, con un componente de ganglios, los ganglios justamente subángulo-maxilares, los ganglios de la mandíbula, que se inflaman y duelen. Y entonces, en la faringitis de estas características bacterianas por el estreptococo, hasta el paciente se da cuenta el momento en el cual empezó a caer enfermo. Es decir, es el comienzo brusco. Y ahí es justamente donde comienzo brusco, dolor de garganta intenso, acompañado de dolor justamente por los ganglios de la mandíbula que se inflaman, eso es lo que requiere esa consulta rápida. Por supuesto que si se acompaña de rinitis, de traqueobronquitis, de tos, ese estado gripal, sí, muchos de esos cuadros, la gran mayoría diría, y más en esta época, son de causa viral. Con lo cual sí, el paracetamol o el ibuprofeno podrían llegar a ser por lo menos medicaciones sintomáticas, pero que no hay que esperar hasta que pueda surgir alguna necesidad de urgencia. Eso también es claro, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y justamente para no llegar a una urgencia, así como usted recién nombró al coronavirus, y para evitarlo, el lavado de manos, airear ambientes, ya lo aprendimos de memoria, la mascarilla. En este caso, ¿hay alguna manera de levantar las defensas o de cuidarnos frente, por la época digo, frente a esta bacteria? Las mismas medidas que hemos tomado con COVID. El lavado de manos, porque justamente la bacteria puede quedar en las manos y generalmente sí, un contacto estrecho, la posibilidad de la transmisión respiratoria en esta bacteria también se da, más allá del contacto. No nos olvidemos que también el estreptococo produce, como dije anteriormente, infecciones de la piel, y eso también hace por contacto directo. Entonces las medidas son las mismas que ya durante toda esta pandemia se han expresado y que debemos seguir manteniendo. Es decir, ya como hábito, no pensar tener que hacerlo, sino ya acostumbrarnos que estornudamos, tenemos algún contacto con alguna persona, lavado de manos, el distanciamiento social, siempre y cuando sea factible. Pero vuelvo a insistir, es una enfermedad que no tiene por ahí tan alta contagiosidad, desde el punto de vista del concepto general que tenemos que tener, como tienen los cuadros virales, que son mucho más contagiosos en ese aspecto. Doctor, un par de mensajitos para replicar lo que usted estaba diciendo. La comunidad, mientras usted habla, responde, está atenta a lo que dice. Gracias, doctor, por explicar y la importancia de los casos. Y un mensajito más que dice, el médico tratante debe organizarse ante la consulta de los lactantes. Usted bien lo había dicho. Sí, los lactantes en general, en esta época predomina otro virus que nos preocupa mucho, pediátricamente hablando, que se llama sincicial respiratorio y que es el responsable de la bronquiolitis. Sí. Eso es propio de los lactantes. A esta edad de lactante, chiquitos 6, 7, 8 meses, no tienen faringitis por estreptococo. Por lo que dije antes, no existe todavía la puerta de entrada para el estreptococo. El estreptococo con faringitis y escarlatina se da después de los 3, 4 años en promedio. Por eso, en general, es esa edad, como bien comentaron ustedes, 6 años, 7 años, donde es predominante este tipo de cuadros. Pero también puede ocurrir, por supuesto, en adultos jóvenes. Esto no hay que tenerlo o dejarlo de tener en cuenta. Genial, entonces. Doctor Gerardo Laue, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y buenas tardes para ustedes todos. Igualmente, gracias. El doctor Gerardo Laue, que es médico infectólogo, acá estábamos tocando este tema importante, ¿no? Cada vez que aparece este tipo de noticias, se enciende la alarma y está bueno conocer un poquitito más. Separador, venimos ya. Hasta las 14, El Interactivo.